La casa había estado vacía durante décadas, con su fachada desgastada y las ventanas rotas, como si fueran ojos vacíos observando el paso del tiempo. En el pequeño pueblo de San Joaquín, la casa de la habitación roja era el centro de muchas leyendas y rumores. Nadie en su sano juicio se acercaba a ella, aunque nadie sabía realmente qué había pasado dentro para ganarse esa fama. Algunos decían que la familia que vivió allí desapareció sin dejar rastro, mientras otros hablaban de rituales oscuros. Sin embargo, todos coincidían en un detalle. La habitación roja, ubicada en el tercer piso, era un lugar del que nadie salía con vida. Sofía y Marcos, una pareja joven que acababa de llegar al pueblo, se mudaron a la casa sin saber nada de las leyendas. El precio tan bajo les pareció una gran oportunidad y no les importó que la casa estuviera deteriorada. Incluso pensaron en renovarla para empezar una nueva vida juntos. Sin embargo, desde el primer día notaron que algo raro ocurría. Las primeras noches, Sofía no podía dormir bien. Escuchaba un sonido suave, casi como un murmullo, que parecía venir desde lo más profundo de la casa. Marcos, por su parte, no escuchaba nada y lo atribuía a los crujidos de la madera vieja o al viento que entraba por las ventanas rotas. Pero Sofía estaba convencida de que no era el viento. Las voces parecían formar palabras que casi podía entender, pero que desaparecían cuando intentaba concentrarse. Una tarde, mientras limpiaban el tercer piso, encontraron una puerta sellada al final del pasillo. No aparecía en los planos de la casa, lo que les pareció extraño. Marcos, curioso, decidió abrirla. Después de forcejear un poco, la puerta se abrió, revelando un cuarto oscuro y vacío, con paredes manchadas de un rojo apagado. «Debe ser pintura vieja», dijo Marcos mientras exploraba el cuarto. Pero Sofía sintió un escalofrío al entrar. Algo en ese cuarto no estaba bien. El aire parecía más denso, y los susurros que había oído por las noches eran más fuertes allí. Las paredes, aunque parecían lisas, daban la impresión de moverse suavemente como si el lugar respirara. Desde ese momento todo cambió. Marcos, normalmente calmado y racional, empezó a actuar de manera extraña. Pasaba horas solo en la habitación roja, mirando las paredes fijamente. Cuando Sofía le preguntaba qué hacía, él respondía de manera vaga, diciendo que el cuarto lo tranquilizaba, que lo hacía sentir como en casa. Pero Sofía notaba que algo en su mirada había cambiado. Sus ojos parecían vacíos, como si algo en él se estuviera apagando. Las noches empeoraron. Sofía ahora podía escuchar claramente las voces en su cabeza cuando intentaba dormir. Ya no eran susurros sin sentido, sino palabras, órdenes. «Ven», le decían, «te estamos esperando». Siempre parecía que la llamaban desde la habitación roja. Una noche, mientras Marcos estaba encerrado en ese cuarto otra vez, Sofía decidió investigar. Fue al pueblo y preguntó a los vecinos sobre la casa. Al principio, nadie quería hablar, pero una anciana finalmente le reveló la verdad. La habitación roja estaba maldita. Hace muchos años una familia entera había sido sacrificada allí durante un ritual oscuro. El cuarto, que originalmente era blanco, había sido manchado con la sangre de las víctimas y desde entonces reclamaba las almas de quienes entraban. Horrorizada, Sofía regresó a casa decidida a sacar a Marcos de la habitación roja. Pero cuando llegó, encontró la puerta del cuarto cerrada. Golpeó, llamó a Marcos, pero no hubo respuesta. Desesperada, intentó abrir la puerta, pero no pudo. Parecía como si algo, o alguien, estuviera bloqueándola. Finalmente, en medio de la noche, la puerta se abrió sola. Marcos estaba dentro, de pie en el centro de la habitación, con los ojos completamente negros. Las paredes ya no tenían el color apagado,
Ahora eran de un rojo intenso, como si la pintura estuviera sangrando. Sofía se dio cuenta de que no era pintura. El suelo estaba cubierto de símbolos extraños, dibujados con lo que parecía ser sangre fresca. Al entender lo que estaba pasando, intentó retroceder, pero era demasiado tarde. Marcos habló, pero su voz no era la suya. La habitación necesita un alma para mantener su poder. La mía ha sido entregada. Ahora es tu turno. Sofía trató de escapar, pero las paredes parecían acercarse, cerrándole cualquier salida. Las voces en su cabeza, que antes eran susurros, ahora gritaban, llenando el espacio con un eco ensordecedor. La habitación respiraba, vibraba con vida, y Sofía sintió como una presencia oscura la rodeaba, sofocándola. Al día siguiente, la casa estaba en silencio. Los vecinos, extrañados por no ver a la pareja durante varios días, llamaron a la policía. Cuando los agentes entraron, encontraron la casa vacía. No había rastro de Sofía ni de Marcos, pero en el tercer piso, la habitación roja seguía allí. En una de sus paredes, tallada con algo afilado, había una frase aterradora. Ellos están dentro. Siempre han estado aquí. Nadie se atrevió a entrar en esa casa después de eso. Con el tiempo, la leyenda de la casa de la habitación roja volvió a escucharse en el pueblo, más oscura y aterradora que nunca. Se decía que las almas de quienes entraban en el cuarto quedaban atrapadas para siempre, alimentando una fuerza que no pertenecía a este mundo, y que, si ponías atención en las noches más oscuras, podías escuchar los susurros de las víctimas pidiendo ayuda desde detrás de esas paredes rojas. Pero nadie, jamás, volvió a entrar en esa habitación. Juan entró al bar y la vio sentada tomando un martini, en la mesa más alejada de la barra, justo como habían planeado. Lidia era una mujer hermosa, de piel muy blanca y largo cabello castaño oscuro. Vestía con elegancia, toda de negro, y llevaba una bella rosa en su cabello como habían acordado para reconocerse en su primer encuentro. Juan se sentó a su lado y empezaron a conversar, mientras tomaban una copa tras otra. Lidia demostraba ser una mujer culta por los temas de los que hablaba, pero después del cuarto trago, Juan comenzó a cansarse. No había señales de atracción por parte de ella. No iba a llevarla a su apartamento esa noche de luna llena. Pensó que todo era una pérdida de tiempo. Al final, las citas a ciegas tienen ese nombre por algo. Miró por la ventana del bar y vio la luna, espléndida entre las nubes. Entonces, decidió hacer una broma, confiado en que su habilidad para decir mentiras creíbles la haría pasar bien. ¿Ves la luna?, le señaló. ¿Sabes lo que me pasa cuando una luna tan redonda como esa llega a su punto más alto? ¿Qué le pasa a la luna o a ti, Juan? A mí, yo me convierto en un lobo. Al notar la expresión de sorpresa en Lidia, continuó. No me has entendido. Soy un licántropo. Puedo controlar la transformación y no le hago daño a nadie si no quiero, pero me salen pelos en la piel, los colmillos me crecen y mis ojos se ponen amarillos y brillan. La indiferencia de Lidia desapareció de repente. Podría verlo. Me encanta lo sobrenatural. He sido testigo de sucesos paranormales, pero nunca algo como eso. ¿Estás seguro de que puedes controlarte y no me harás daño si estoy contigo durante la transformación? Lo controlo a la perfección. Nunca pierdo la conciencia. Es un don que descubrí de niño. Antes me asustaba, pero ahora casi lo deseo. Los ojos de Lidia se abrieron de par en par y sus pestañas temblaron. ¿Cuándo podría verlo, Juan? En mi apartamento más tarde, después de aquí. En ese momento, un relámpago iluminó la ventana. Se acercaba una tormenta. Me interesa mucho este tipo de cosas, dijo Lidia emocionada, mientras tomaba la mano de Juan con una pasión que no había mostrado hasta entonces. ¿Sería mucho pedir que me lo mostraras?
Juan se sorprendió por el entusiasmo de Lidia. Pensó que, aunque había simulado indiferencia, en realidad lo deseaba y tenía tantas ganas como él de pasar un buen rato. Sabía que lo del hombre lobo era una broma, pero seguirle la corriente le permitiría ir a su apartamento sin parecer fácil. Un rato después, estaban en el apartamento de soltero de Juan. Mientras él ponía música suave en el estéreo, Lidia le pidió usar el baño, explicando que los cócteles le habían hecho efecto. Juan esperó impaciente unos minutos que se le hicieron eternos. Cuando Lidia regresó, casi se le detuvo el corazón. Se había quitado el vestido elegante y estaba casi desnuda, cubierta solo por un bikini de seda negro. Juan, que estaba sentado en el sofá, no se levantó. Lidia se sentó a su lado rápidamente. Lleno de deseo, Juan la abrazó. Pero al sentir el contacto, ella reaccionó con un ligero rechazo. Lidia volvía a estar fría y distante, pero permitió sus caricias con una actitud no muy convincente. Después de unos minutos, se apartó. «Prometiste que me mostrarías». Juan empezó a reír aunque estaba molesto. «Lidia, cariño, para ser tan sofisticada, eres demasiado crédula. ¿No reconoces una broma cuando te la hacen?» Ella se echó hacia atrás bruscamente. «Debería haber sabido que mentías. Estaba segura de que eras un licántropo, pero confié en ti. Vine aquí para ver...» Una lágrima brilló en el rabillo de su ojo. Su mirada mostraba la desilusión de alguien que ha sido engañado. Juan apenas podía esconder su irritación. La noche que había imaginado perfecta estaba resultando un desastre. No se acostaría con ella después de todo, pero decidió hacer un último intento. Tomó sus manos delicadas entre las suyas. «Lidia, encanto, lo hice porque te quiero muchísimo. Estoy enamorado de ti. Desde que te vi en el bar, supe que esta cita a ciegas sería especial. Me impactaste con tu belleza y personalidad». Le costaba decir esas palabras, pero logró darles un tono sincero. «¿Entonces no eres un hombre lobo? ¿Todo fue una mentira para que quisiera venir a tu apartamento?» «No, no soy un licántropo, soy solo un hombre común y corriente», respondió él, intentando no perder la calma. «Pero lo que sí es cierto es que estoy perdidamente enamorado de ti. Te deseaba tanto que no pude evitar decir lo que fuera para traerte aquí y estar a solas contigo. ¿Lo entiendes? Pero no te voy a forzar a nada. Si quieres te llevo a tu casa ahora mismo». Los ojos de Lidia lo miraban con una intensidad fulminante. «Por supuesto que sé que estás enamorado de mí», exclamó ella de repente, acercándose a él. Parecía emocionada, y Juan pensó que al final iba a lograr lo que quería. Lidia lo abrazó y quedaron frente a frente. Mirándolo a los ojos, le preguntó: «¿De verdad no eres un hombre lobo?». Sus labios sensuales estaban a centímetros de los suyos, y el triunfo parecía seguro. Sonriendo, él negó con la cabeza: «Era solo un juego, cariño. No, confieso que no soy un hombre lobo. Espero no haberte desilusionado demasiado». Juan no pudo terminar la frase. De repente, sintió el latigazo de unos colmillos afilados que se clavaban en su cuello, mientras los brazos de Lidia lo sujetaban con firmeza, saciando su sed de sangre. La sangre salió de su yugular a tal velocidad que ella se atragantó. Bebió todo lo que pudo, pero no pudo evitar mancharse. El cuerpo de Juan cayó pesadamente, y sus ojos, ya sin vida, mostraban una mezcla de terror y sorpresa. Saciada, Lidia se apartó del cuerpo de su víctima y fue al baño. Volvió a ponerse la rosa rosada en el cabello que se le había caído durante el ataque. Tenía que lavarse y vestirse antes de huir en esa noche de luna llena. Se miró en el espejo del lavabo. Manchas de sangre oscura salpicaban su torso, sus hombros y la parte superior de su delicado bikini. Reflejado en el espejo, su cuerpo desnudo parecía un esqueleto, y en lugar de su rostro había una calavera.
Al verse como realmente era, pensó en el mito de que los vampiros no se reflejan en los espejos. Otra tontería, igual que la existencia de los hombres lobo, pensó. Este sería su golpe más increíble, el que acabaría con sus problemas. También sería uno de los robos más sencillos en su carrera como ladrón profesional. Ningún botín se comparaba con este tesoro de rubíes, esmeraldas, zafiros, diamantes y monedas de oro puro. Tal vez ni las 3 bolsas que llevaba, junto con su farol y herramientas, serían suficientes para guardar tanta riqueza. Por primera vez, haría el robo solo. Sus 2 compañeros se habían acobardado en el último momento. No estaban con él en ese desierto cementerio, mientras limaba los barrotes de la cripta, en esa fría noche sin luna. La maldición de la bruja los había asustado. No querían cometer el error de perturbar el descanso sagrado de la mujer momificada, decían. Además, se rumoreaba que el viejo mayordomo de la difunta rondaba por el lugar, listo para matar con tal de proteger la fortuna de su ama. Una maldición, un viejo mayordomo. Vaya par de tontos, pensó. Pero mejor para él si se echaban atrás, por creer en semejante tontería. No tendría que repartir las ganancias. Todo sería para él, por ser el único de la banda con valor suficiente. Supersticiones. Solo un cuento estúpido para asustar a los cobardes. Eso era lo de la maldición de la bruja. Las maldiciones no existen, ni las brujas tampoco. Y no había nadie más que él en ese cementerio. Se repitió el ladrón. Era el cadáver momificado de una mujer lo que estaba en esa tumba. Nada más. Sería desagradable ver el cuerpo de esa millonaria excéntrica, a la que en vida acusaron de ser una bruja, pero él estaba preparado. Llevaba meses planeando el robo, y ninguna fuerza humana ni fantasmagórica lo iba a detener. Se puso los guantes. No debía dejar huellas en las gruesas rejas que estaba cortando. Después de superar ese obstáculo, solo quedaba quitar un bloque de granito. Empezó a trabajar, haciendo palanca con una barra de metal. Finalmente, con un gran esfuerzo, resoplando y jadeando, logró mover el pesado bloque. Aunque solo lo desplazó unos centímetros, era suficiente para colarse adentro. Ya dentro de la cripta, encendió el farol y avanzó sigilosamente entre los oscuros rincones, mientras el haz de luz iluminaba el aire denso y la penumbra. El ladrón frunció la nariz al notar el hedor nauseabundo, ese olor a muerte. Tal vez la momificación no había salido bien, y la carne se estaba descomponiendo. Siguió adelante con lentitud. La idea de la riqueza que estaba a punto de robar le daba valor. Él no era ningún cobarde, a diferencia de sus asustadizos compañeros. Por desagradable que fuera el cuerpo en descomposición en el ataúd, sabía que allí estaba el cofre con el oro y las joyas. Pero la momia no estaba dentro de un ataúd. A la luz del farol, con el corazón latiendo rápido y el estómago revuelto, el ladrón la vio. Estaba sentada con sus manos huesudas sobre el baúl que guardaba el tesoro, vigilándolo. Una tela negra de excelente calidad le cubría el cuerpo desde la cintura hasta la mitad de sus pechos, que parecían tan sensuales como en vida. Pero estaba muerta. De eso no había duda. Una capucha negra cubría su cabeza y su rostro pálido parecía una calavera. Donde antes estaban sus ojos vivaces, ahora había 2 huecos oscuros, y donde antes tenía unos labios carnosos y rojos, solo quedaba una mueca siniestra. Como si fuera poco, trozos de cráneos estaban esparcidos sobre un mantel polvoriento que cubría el cofre con la fortuna. Todo estaba preparado para aterrorizar y disuadir a quien se atreviera a profanar ese lugar maldito. Aún así, después del inevitable susto, su corazón volvió a latir normalmente, y el miedo empezó a desaparecer. Nada lo detendría de tomar esa riqueza. Con decisión, se acercó a la figura macabra, viendo que seguía inmóvil, como una estatua. Un empujón bastó para que los delgados dedos se despegaran del cofre, y la figura cayó, emitiendo un crujido que no sonaba como huesos rotos, sino como cera quebrada. No era una momia, sino una muñeca de tamaño humano. Lleno de emoción, el ladrón arrancó el mantel, tirando los fragmentos de cráneos. Sus manos codiciosas tocaron el gran cofre de plata,
que ahora estaba sin protección. Al levantar la tapa, lloró de alegría, fascinado por el brillo de las joyas, el rojo de los rubíes, el verde de las esmeraldas, el azul de los zafiros, el blanco de los diamantes y el dorado de las monedas de oro. Con los ojos llenos de lágrimas de emoción, empezó a meter las joyas en las bolsas. La primera ya estaba llena, pero quedaba mucho más. Abrió una segunda bolsa y siguió llenándola de piedras preciosas. De repente, un ruido extraño resonó a sus espaldas. Levantó la cabeza y prestó atención. Alguien estaba moviendo el bloque de granito. Detuvo su trabajo y con el farol en mano, se dirigió hacia la entrada que tanto esfuerzo le había costado abrir. La única salida de esa cripta cerrada. Su corazón casi se detuvo al darse cuenta de que habían tapado la entrada. Luego escuchó otro ruido. Estaban usando su barra de hierro para trabar el bloque desde fuera, y escapar ya no era posible. Alguien había entrado mientras él robaba y le había quitado sus herramientas, usándolas ahora para encerrarlo. El ladrón solo contaba con su farol, sus bolsas llenas de joyas y un afilado cuchillo. «Viejo hijo de perra, déjame salir», gritó mientras golpeaba una y otra vez la salida bloqueada, lastimándose los puños. No tenía nada para comer, ni siquiera había llevado una botella de agua. Moriría en medio de la oscuridad de ese horrible lugar. ¿Cómo pudo sorprenderlo así el viejo mayordomo? De nada serviría intentar sobornarlo, ofreciéndole compartir el botín. Podría haberse quedado con el tesoro entero si hubiese querido. Aquel viejo era tan retorcido como su difunta ama, el instrumento que ejecutaba la maldición de la bruja. Se arrodilló y empezó a llorar de nuevo, pero ahora las lágrimas que corrían por su rostro eran de desesperación. Creyó escuchar desde afuera la risa ronca de ese sádico, burlándose de él, disfrutando de su sufrimiento. Dentro de la cripta, el hedor se hizo más fuerte, y la fuente de ese olor nauseabundo se acercaba. Se levantó y agarró el farol para ver a través de las sombras. Algo venía hacia él, arrastrando los pies pesadamente. Segundos después, vio el origen del olor, y ahora no se trataba de una muñeca de cera. Dejó caer la lámpara y sacó el cuchillo. Temblaba mientras esa cosa seguía acercándose. No había escapatoria, y tampoco forma de matar lo que ya estaba muerto. Entonces supo lo que debía hacer para poner fin a la pesadilla. Apuntó el afilado cuchillo hacia su cuello y con un corte firme, se cortó la vena yugular. Había una figura oscura al otro lado de la ventana de vidrio, pero Fernando, de 8 años, solo veía una silueta negra que apoyaba su cara en la ventana y parecía mirar dentro del cuarto. Fernando se escondió bajo las cobijas y empezó a temblar. «Fernando, ven aquí o voy a buscarte», dijo la figura con una voz grave y aterradora. Fernando, con las manos temblando, salió de las cobijas y se acercó a la ventana. Sintió un olor horrible, como si algo estuviera podrido, pero aún así abrió la ventana tapándose la nariz. Dijo: «¿Quién eres tú?». La figura tenía una cara de calavera, con dientes podridos y gusanos entre ellos, y llevaba una capa negra con capucha. «Quiero llevarte a un lugar especial, creo que te va a gustar», dijo la figura y luego soltó una risa espeluznante. Sintiendo un escalofrío en la espalda, Fernando tragó saliva, pero se armó de valor y, sin pensarlo mucho, saltó por la ventana. «¿Quién eres tú?», preguntó Fernando curioso. «Soy el ángel de la muerte. Hoy tengo una sorpresa para ti, pero quiero que cierres los ojos. Te llevaré a un lugar mágico». «Oba», dijo el niño con una gran sonrisa en la cara. El ángel lo cargó sobre sus hombros y empezó a caminar. Fernando sentía su corazón latir rápido mientras el viento suave de la noche movía su ropa. El ángel de la muerte lo llevaba por las calles de la pequeña ciudad, mientras la luna los observaba desde el cielo. El ángel dijo: «Ya puedes abrir los ojos». Cuando lo hizo, vio varias tumbas con cruces y estatuas de ángeles. Se dio cuenta de que estaban en un cementerio. «¿Qué hacemos aquí?»,
preguntó el niño. El ángel sonrió y respondió: hay dos personas que te quieren mucho y quieren verte. En ese momento, el niño empezó a llorar. Mientras el ángel de la muerte, con el niño en su espalda, caminaba entre las tumbas, él veía las almas de los muertos saliendo de las tumbas, con sus caras pálidas y una luz azul alrededor de sus cuerpos. Al mirar al frente, vio a una mujer y un hombre parados, mirándolo. Saltó de los hombros del ángel de la muerte y corrió hacia ellos, gritando: «Papá, mamá». Los abrazó fuerte y dijo con los ojos cerrados: «Los extraño mucho». El padre dijo: «Yo también te extraño, hijo». La madre le susurró al oído: «Mi angelito, yo también te extraño. Qué bueno es abrazarte otra vez, te amo». El niño preguntó: «¿Por qué me dejaron, papá y mamá?» «Los chicos del orfanato dicen que me dejaron porque no me soportaban». La madre respondió: «No te dejamos, cariño. Tuvimos un accidente de coche y nos fuimos de este mundo. Aunque ya no estemos físicamente contigo, siempre estaremos a tu lado y te cuidaremos desde donde estamos. No lo dudes. Papá y mamá siempre estarán contigo, incluso después de esta vida». Pronto, el ángel dijo: «Tenemos que irnos». El niño abrazó a sus padres una última vez y luego vio cómo el viento empezaba a soplar fuerte en el cementerio. Cuando miró de nuevo, sus padres ya no estaban, pero dos estrellas brillaban en el oscuro cielo. El niño, con los ojos brillando, exclamó: «Allí están mis dos estrellas». De vuelta en el orfanato, el ángel de la muerte llevaba al niño sobre sus hombros y dijo: «La vida sigue, mi pequeño Fernando. Aunque tus padres ya no estén, serás muy feliz y te espera un largo camino por recorrer. Nunca dejes que los problemas te quiten la sonrisa». El niño respondió: «Está bien». El ángel de la muerte le preguntó: «¿Me prometes que harás todo lo posible para que tus padres se sientan orgullosos?» Él respondió: «Sí». Entonces, el ángel de la muerte empezó a silbar una canción alegre. Esa noche, al acostarse en la cama, Fernando sonrió y saludó hacia la ventana, donde el ángel de la muerte le devolvió el saludo antes de irse. El niño terminó diciendo: «Gracias, Dios. Este ha sido el mejor regalo de cumpleaños que he tenido».